Primera carta a los Corintios 1, 4 hasta el 9. Nos colocamos de pie, por favor, para leer la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hacer un resumen de la perseverancia de los santos. Temas que ya habíamos estado estudiando, el pastor nos había estado enseñando, pero hoy vamos a hacer un resumen general de esos puntos que vimos para refrescar nuestra memoria, para que el Señor complete su obra en nuestro corazón. Este tema lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto, evidencia de la perseverancia. El segundo punto, las bases de la perseverancia. Y el tercer punto, tropiezos en la perseverancia. La perseverancia de por sí sola no es nada. Debe haber perseverancia en algo para que sea una perseverancia respecto a algo. Por eso la confesión nos dice que se debe perseverar en un estado de gracia. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuál es el estado de gracia? Este estado de gracia es, como primera medida, cuando es objetivamente el hecho de la obra, la muerte y resurrección de Jesucristo como fundamento de nuestra salvación. Al tener arrepentimiento para con Dios y tener fe en Jesucristo, esto nos pone en un estado de condición de ser librados de la ira de Dios. Es decir, pasamos a ser hombres regenerados y asimismo dirigidos bajo su amor, su gracia y su gracia paternales. Entonces, para que tengamos claro que una evidencia de esa perseverancia objetivamente, y es en cierta realidad el hecho de que está fundamentado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Y en el momento de tener arrepentimiento hacia Dios por nuestros pecados y fe en esa obra de nuestro Señor Jesucristo, somos nacidos de nuevo, somos regenerados. Y empieza inmediatamente se activa ese estado de gracia en nuestra vida. Ahora, subjetivamente, en lo personal, es el estado de tener el Espíritu de Dios y su fruto en nuestro corazón. Por eso es que es imperativo que nos habla la palabra de nuestro Dios. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Ese es el aspecto subjetivo de la perseverancia. Esto nos implica entonces que permitir que el Espíritu Santo nos controle, que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida, debe ser un hecho en lugar de dejarnos llevar por nuestros propios deseos o por las influencias del mundo. Entonces mire que los dos aspectos bien importantes. El primero, objetivamente, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y subjetivamente la presencia del Espíritu Santo
controlando nuestras vidas para que nos guíe a tomar decisiones que glorifiquen a nuestro Dios. Entonces, aunque el cristiano se puede volver insensible a esta gracia que está ofreciendo el Señor, aunque se vuelve insensible a esa gracia en sí mismo y pueda, digamos, en determinado momento volverse invisible a los demás en esa gracia, esta gracia o estas gracias jamás son erradicadas, aun cuando el cristiano peque gravemente. Entonces mire la fidelidad de nuestro Dios. Aunque nosotros estemos en un estado de pecado después de haber ser regenerados y impulsados por el pecado, pues nos separamos de estas gracias, ellas no se terminan, no cesan. Por eso la confesión que estamos estudiando, la Confesión de Londres, menciona muchos de estos frutos en el párrafo 1. Y según la Escritura, el creyente persevera fundamentalmente ¿en qué? En la fe, en el arrepentimiento, en el amor, en la esperanza y en el gozo. Esos son los aspectos donde el cristiano persevera, ayudado por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que garantiza esa perseverancia. Es la garantía para que podamos perseverar en la gracia que Él nos ha dado. Dios, a quien acepta en el amado Jesucristo, esos que son aceptos son santificados y su gracia salvadora no se pierde, pues el Señor lo promete. Dice la palabra, estando persuadido en esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esta es una muestra de que permanece. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 37 y 39. Esa es la garantía de esa perseverancia de los santos, de la permanencia del Espíritu Santo en el corazón de un creyente para ser ayudado a perseverar. Como veíamos, ¿en qué? Básicamente perseverar en la fe, perseverar en el arrepentimiento, perseverar en el amor, en la esperanza y perseverar en el gozo. En eso es que hemos sido llamados a perseverar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, esta perseverancia es, como ya lo dijimos y como ya lo vimos, es perseverar entonces en la fe. Perseverar, nuevamente le repito, en el arrepentimiento, en el amor, en la esperanza y en el gozo, en el Evangelio. Ese es en lo que debemos perseverar. Y esta perseverancia va hasta el fin de nuestros días. Es decir, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Va a estar presente la ayuda del Espíritu Santo para que perseveremos en estos aspectos que hemos visto. Y podemos perseverar hasta la muerte o hasta que el Señor venga, porque pues si el Señor regresa y estamos vivos, pues también hasta ese momento perseveraremos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Entonces, nuestra responsabilidad es perseverar. Miremos que tenemos una responsabilidad. Es decir, continuar a pesar de las dificultades o la oposición. Esta perseverancia es necesaria porque la vida cristiana es una lucha. Y eso es claro. Perseveramos
a pesar de las dificultades y los tropiezos que vivamos en nuestra vida. Es una guerra contra nuestros enemigos que quieren impedir que glorifiquemos a Cristo, que es nuestra meta final. Es decir, como el apóstol Pablo expresa, esa debería ser también nuestra expresión al final de nuestras vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Entonces mire lo que nos dice el apóstol Pablo para que sigamos el ejemplo. A pesar de las circunstancias, de las adversidades, del pecado que nos acosa, con la ayuda del Espíritu Santo perseveraremos hasta el final. Esa ayuda no va a parar, no se va a terminar, siempre va a estar permanentemente en nuestro corazón. Entonces esto implica que correr, el luchar, el esforzarnos, las circunstancias que se nos atraviesen en nuestro camino no debe desalentarnos. Otro aspecto bien importante, que cuando se nos presenten estas luchas y estas situaciones, no debemos dudar de que somos salvos. Es una parte muy importante. Se pueden presentarse muchas dificultades, muchas situaciones, muchas adversidades en el camino cristiano, en nuestra vida espiritual. Pero eso no puede desalentarnos o puede llevarnos a dudar en determinado momento de que no somos salvos, sino que tiene que ser esa seguridad en nuestra vida, porque Dios nos ha dado la seguridad de que si perseveramos tendremos un final glorioso con Él. Ahora, puede que nuestra vida esté llena de obstáculos, de tropiezos, contratiempos y pecados, como decía. Pero en la vida cristiana se nos pueden presentar muchas de estas situaciones. Pero al final y perseverando, tenemos que manifestar en nuestro diario vivir una perseverancia genuina, una lucha permanente. Eso nos lleva al segundo punto, y conocer cuáles son las bases de la perseverancia. Entonces, la perseverancia de los santos no depende del libre albedrío. La gracia mueve y precede a nuestras voluntades. Es la gracia la que hace que podamos, perseverar. Es la gracia que nos ha dado Dios, la que nos impulsa y nos mueve y nos fortalece en esa perseverancia. La gracia de Dios es una iniciativa de Dios. Es iniciativa y es obra de Dios. Por eso esto es lo decisivo en la salvación y asimismo en la perseverancia de los salvos. Como la iniciativa ha sido de parte de Dios, nuestra salvación es iniciativa de parte de Dios, no porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino Dios nos buscó y nos encontró y nos llamó y nos apartó. Y asimismo la perseverancia, Él promete que perseveraremos hasta el final. Esto se cumple. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y así mismo dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces esto nos afirma que la base de la perseverancia está firme, porque todo viene de parte de Dios. Él es el que nos da la capacidad de perseverar en la santificación de nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que quedar claro? Que
la causa y la certeza de la perseverancia que tenemos que vivir no depende en ningún momento ni en ningún grado de nuestra libre voluntad, sino que enteramente es ¿de qué? De Dios. Esa es la certeza que tenemos, que es de Dios. La perseverancia viene de parte de nuestro Dios. Por eso, para tener más claridad respecto a eso, vemos que como primera medida, la inmutabilidad inherente al decreto de elección tiene que ver con la perseverancia. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Entonces damos cuenta que en el decreto de elección que tuvo Dios para con nosotros, está firme la promesa de que perseveraremos, de que debemos, digamos, ser responsables en tener esa perseverancia permanente, porque Él es el quien nos ayuda. Como segundo lugar, la certeza que debemos tener de la perseverancia está en ¿qué? En la eficacia de la obra de Cristo, en las provisiones hechas por el pacto eterno de la gracia, que son salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Mire lo maravilloso que es esto. Para tener la certeza de la perseverancia, entonces, como les decía, primero está la inmutabilidad frente al decreto de Dios en la elección. Como segunda medida, la eficacia de la obra de Cristo en las provisiones hechas por Él, que han sido salvación y vida eterna, a través de la fe en Jesucristo. Entonces esa eficacia de las provisiones que hemos recibido de vida eterna, de la fe en Jesucristo, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo a guiarnos en esa vida justa, a darnos, en ese momento hemos recibido un nuevo corazón que me permite vivir de manera justa. Entonces, si nos damos cuenta y reflexionamos, todo ha sido de la mano de Dios. Ha sido una provisión de gracia de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Su decreto de elección, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, todo eso proviene de Dios para darnos perseverancia. Dice el Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 28 al 30. Estos pasajes nos dan mucha más garantía, seguridad y confirmación de lo que estamos aprendiendo respecto a que los fundamentos de la perseverancia bien son de parte de Dios y que tienen unos fundamentos muy fuertes y sólidos. En tercer aspecto, también es firme la perseverancia por los méritos y la intercesión de Cristo. Dice el Señor, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Entonces esos son tres aspectos bien importantes que tenemos que tenerlos claros en nuestro corazón. Otro punto que es bien importante respecto a lo que es la certeza de la perseverancia en nuestra vida es de que los escogidos en los escogidos habita constantemente el poder preservador del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, para resumir esos puntos que hemos visto, ahí está la certeza de la perseverancia que debe estar en nuestro corazón.
la inmutabilidad del decreto, la eficacia de la obra de Cristo, los méritos de la intercesión de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Son aspectos bien importantes para tener claro que la perseverancia está dada por nuestro Dios, y si está dada por nuestro Dios, pues estamos seguros de que esa lucha que debemos mantener en nuestra santidad está siendo guiada y fortalecida por nuestro Dios. El tercer punto, vamos a ver los tropiezos de la perseverancia. Hemos visto que el hombre que ha sido regenerado tiene estas garantías que Dios ha dado, pero siendo cristianos podemos llegar a caer en pecado. De hecho, muchas veces si somos reflexivos y hacemos un examen profundo, muchas veces hemos caído en pecado. Puede que sean pecados leves o pecados graves también. Y no solamente sino que hemos caído muchas veces en pecado, sino continuar en ellos. Continuar como mimando esos pecados en nuestro corazón. Por eso la confesión nos indica, la confesión de fe que estamos estudiando, nos indica 3 causas del pecado con la cual estamos como familiarizados, o que son como la base de el origen de esos pecados, que son el mundo, la carne y el diablo. Esos son los 3 aspectos que la confesión nos dice que son como los puntos donde podemos tener ese contacto con el pecado a través de eso. Estas fuentes de tentación no pueden evitarse porque están presentes. Pero el Señor nos guarda aún de caer en pecados graves. Por eso cuando descuidamos los medios de preservación espiritual, podemos caer en pecado. Entonces mire lo importante que es el hecho de que estemos atentos para poder preservar nuestra actitud espiritual santa delante de nuestro Dios. Entonces podríamos decir, bueno, si nosotros podemos caer en pecado, o hay unos medios que nos pueden preservar de caer en pecado, ¿cuáles son? Y que cuando descuidamos estos medios, son los que nos llevan a tener dificultades y caer en el pecado precisamente, de perder esa lucha de la perseverancia. Entonces el primer aspecto de estos medios que descuidamos, uno es la oración. La oración es clave y fundamental para que mantengamos una actitud correcta en la perseverancia. La palabra de nuestro Dios dice, Jesús les dijo a los discípulos, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Recordemos ese pasaje cuando el Señor estaba viviendo los momentos cercanos a su sacrificio. Supuestamente los apóstoles estaban a su alrededor para ser fortalecidos en ese momento tan difícil y orar para que las tinieblas y la oscuridad que estaba a su alrededor pues no tuviera todo ese poder que estaba haciendo sobre ellos y sobre el Señor Jesús. Pero desafortunadamente, ¿qué dice? Se quedaron dormidos. Entonces, por eso el Señor les dice, bueno, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren. Es un mandato, oren y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Entonces, cuando descuidamos ese medio tan importante, el de la oración, eso nos lleva a tener tropiezos y a caer en muchas tentaciones. Otro segundo medio que
posiblemente descuidamos y nos puede llevar a tener tropiezos es dejar de oír la palabra. Dice Santiago 1:21, por lo cual dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Entonces veamos lo importante que es el oír la palabra, el orar y el oír la palabra de nuestro Dios, porque con eso fortalecemos nuestra santificación, nuestra vida espiritual. Oyendo la palabra, el Señor nos redarguye de las situaciones pecaminosas que posiblemente estemos viviendo, y eso nos lleva a que perseveremos en la santificación. Otro aspecto bien importante que si descuidamos también podemos caer en los tropiezos del pecado es la falta de comunión con los creyentes. Dice la palabra, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 al 27. Entonces miremos también lo importante que es el hecho de tener comunión entre los creyentes. Por eso es tan importante la iglesia, la comunión que debemos mantener al venir a congregarnos, porque entre nosotros vamos a recibir fortaleza para poder perseverar en las acechanzas del enemigo. Entonces, descuidar estos medios que hemos hablado en nuestra vida cristiana es un pecado grave. El descuidar la oración, el descuidar el oír, la lectura de la palabra de nuestro Dios, el dejar de congregarnos es un pecado grave. Y ahí es cuando surge la pregunta entonces, ¿cómo está nuestra vida actual? ¿Está descuidada en esos aspectos que hemos visto? En estos medios que el Señor nos da para ser fortalecidos, la oración, el oír la palabra, el congregarnos, ¿somos descuidados en ese aspecto? Pues si estamos descuidando eso, tenemos que ponernos en alerta, porque el fortalecernos con estos medios es importante para que sigamos perseverando en nuestra santificación. Por eso es que estas faltas de desatención, de ponernos, como se dice popularmente, las pilas en estos tres aspectos que son importantes, cuando tenemos apatía, negligencia, esto nos lleva a desagradar a Dios y a entristecer al Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Mire que con esas malas actitudes no solamente nos exponemos al pecado y a caer en tentaciones y en pecados en general, no solamente eso, sino que también llevamos a que, como dice la palabra, el Espíritu Santo sea contristado por nuestros hechos y por nuestras malas acciones. Por eso con estas malas actitudes solamente hacemos ¿qué? Alejar el consuelo y la bondad del Señor. Si tenemos malas actitudes, si tenemos apatía, desatención, negligencia, si hacemos todas estas cosas, pues ¿qué estamos haciendo? Alejando el consuelo que Dios nos puede dar, alejándonos de la bondad de nuestro Señor. Otro aspecto, otra situación que podemos presentar al tener estas actitudes negativas es que lastimamos y escandalizamos a otros haciéndolos hablar mal de Cristo. Cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando no cumplimos con los propósitos que Dios nos ha mandado a cumplir a través de estos medios, ¿qué estamos haciendo? Pues dándole oportunidad a que el mundo nos señale. Que es cristiano, y como estamos viendo aquí, no solamente se escandalizan otros, sino que dan para hablar mal de Cristo. Eso es tremendo, y no podemos caer en esas actitudes de permitir que aún a través de nuestras malas actitudes
permitamos que hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Cuando un cristiano tiene estas malas actitudes, apatía, negligencia, desatención a estos aspectos tan importantes, este cristiano se está exponiendo a disciplinas temporales, o aún disciplinas también extremas, que el Señor, en lugar de permitir que un cristiano esté dando un mal testimonio, haciendo cosas equivocadas y dando que hablar de los cristianos y del Evangelio, pues puede también llevarlo a su presencia. Entonces la pregunta ¿es sabio, queridos hermanos, continuar siendo indolentes ante el llamado que nos hace el Señor? Siendo perezosos, despreocupados, descuidados en el deber conocido, en el deber de orar, de congregarnos, de leer la Biblia, escuchar la Biblia. Continuar siendo indolentes, perezosos. Eso no es sabio. Por eso hay una errada doctrina que ha llegado a conocerse popularmente como la seguridad eterna. Y si nosotros vemos en la confesión, pues nos enseña que tenemos seguridad eterna. Pero la enseñanza esa enseñanza popular de la seguridad eterna significa que los hombres serán salvos sin tener en cuenta lo que hayan vivido en sus vidas. Es una doctrina errada, equivocada, el pensar de que el hombre puede vivir sin arrepentimiento, que cometa los pecados que cometa porque yo tengo salvación y yo estoy seguro de la salvación. Y muchas veces cometiendo errores, cometiendo pecados, y supuestamente por esa errada doctrina de que no, si usted hizo la oración y le pidió al Señor que entrara a su corazón, usted es salvo. Eso no puede, o es más, eso es condenación para una persona que tenga ese pensamiento. Ahora sigamos como creyentes, nos hemos equivocado, nos hemos desviado, estamos teniendo actitudes erradas, pues hay que volvernos nuevamente a Dios. Por eso un cristiano verdadero renueva su arrepentimiento y fe. 1 Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, si nos volvemos en arrepentimiento y fe por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, el Señor va a tener misericordia y nos va a ayudar. Ahora es claro entender que en los elegidos de nuestro Dios, los que Él ha escogido, apartado para Él, no mueren sin ser antes convertidos. O sea, los que el Señor ha dispuesto para salvación, no mueren sin ser convertidos. Si el Señor lo ha decretado así, que sea salvo esa persona, va a convertirse. Así es que aún los regenerados, los nacidos de nuevo, no mueren antes de arrepentirse. El Señor es tan fiel que aún en el último momento, este hombre que ha sido verdaderamente regenerado, tiene la posibilidad de arrepentirse y acercarse a nuestro Dios nuevamente, a la comunión con Él. Pero tengamos en cuenta algo bien importante respecto a eso, que posiblemente, digamos, equivocadamente podemos pensar, bueno, si así sea última hora nos arrepentimos, o el Señor es bueno y estando ya en el último momento nos arrepentimos. Pero qué tremendo es pensar que una persona en determinado momento, el Señor lo llama a su presencia y no le da tiempo ni como se dice, ni arrepentirse.
Entonces tenemos que estar conscientes de que debemos mantener nuestra vida de arrepentimiento para acercarnos siempre a nuestro Dios y no permitir que cosas erradas las hagamos en nuestra vida. Tenemos que tener claro que siempre habrá más aflicción en el pecado que placer. Habrá siempre más aflicción que placer en el pecado para un verdadero cristiano. O sea, por más que sea atractivo el pecado, no va a tener la misma medida de aflicción. Va a ser superior la aflicción que el deleite, el gusto que encuentre en el pecado. Eso tiene que también llevarnos a reflexionar y pensar que no podemos ceder ante el enemigo para que cesemos en nuestra santificación. En Primera de Juan nos da en cierto modo el camino para identificar los que han cometido el pecado de muerte. En esta carta el autor está atacando a los pseudocristianos o gnósticos que habían apostatado de Cristo, condenado a la destrucción. Esto referente al pecado que no tiene perdón, ¿no? Pero en este aspecto nos aclara esta situación. Dice el Señor, la palabra: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, lo que vosotros habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. Primera de Juan 2, 22 al 25. Entonces tengamos claro que el pecado de muerte que habla la palabra de nuestro Dios es aquel que rechaza totalmente la obra de Cristo, como hacían los gnósticos y todas estas personas que de siempre han estado en contra del cristianismo o del evangelio. Entonces el pecado de muerte consiste en negar el evangelio de Cristo, negar las buenas noticias que el Señor nos da para salvación y vida eterna. Así era que lo hacían los pseudocristianos, gnósticos, en el tiempo del apóstol. Entonces tengamos claro que el pecado de muerte es para aquel que niega totalmente la deidad de Cristo y que Cristo es el Señor y Salvador. Ya como conclusión, entonces la perseverancia de los creyentes en la gracia es efectuada por el Espíritu Santo. Es efectuada por el Espíritu Santo en los creyentes, pero no independiente de la voluntad del hombre, sino por medio de esa voluntad. Entonces, si lo entendemos así, es un deber, digamos, esto es un deber, el de la perseverancia es un deber como una gracia. El Señor, por el poder del Espíritu Santo, actúa en la voluntad del hombre para perseverar. Por eso, cuando el Señor nos da el privilegio de oír, recibir la bendición de la gracia, es para alentarnos a ser diligentes y que entendamos el deber y la necesidad absoluta de que debemos despertar de este estado adormecido y perezoso en el cual posiblemente nos encontramos. Entonces, si somos los llamados a la salvación, al ser obedientes a la voz de Dios, tendremos este sentimiento de obligación de perseverar en el Señor. Esto es lo importante, entenderlo. Si somos diligentes, es porque el Señor nos alienta a hacerlo y debemos ser diligentes porque es el Señor el que nos alienta a hacerlo. Para que despertemos de esas situaciones de pronto de adormecimiento espiritual que nos pueden llevar a dejar de crecer en la preservación de la santidad. Entonces tendremos un sentimiento de obligación de perseverar en el Señor.
y debemos orar para que Él nos ayude en ese propósito. Para que si estamos viviendo situaciones de monotonía o de adormecimiento espiritual, el Señor nos ayuda con su Espíritu Santo, nos levanta y nos lleva a que continuemos el camino de esta preservación que el Señor nos ha dado por su gracia. Vamos a orar entonces.